El manuscrito del último sanador. Despierta el poder que siempre ha estado en ti. ¿Y si sanar no fuera algo que se aprende, sino algo que se recuerda? Él no usaba medicinas, usaba silencio. No hablaba del alma, la tocaba. Dicen que quienes cruzaron su mirada, sintieron que algo antiguo despertaba dentro. Este es el legado que dejó. Un manuscrito sellado. Un llamado que hoy te está buscando a ti. Capítulo 1. El llamado interior. El viaje más sagrado no se emprende sobre un camino de polvo, ni se busca en los mapas de antiguas civilizaciones. Comienza con una resonancia apenas audible, un eco que se despierta no en el mundo exterior, sino en los rincones más profundos del alma. La sanación, en su forma más pura, no es un bálsamo que se aplica, ni una pócima que se ingiere, sino el acto de recordar lo que siempre hemos sido. Es la luz que, desde el principio de los tiempos, ha permanecido enclaustrada dentro de nosotros, esperando el momento justo para emerger. La creencia de que la sanación se encuentra afuera, en manos de otros, es el velo más grueso que hemos tejido, una ilusión que nos ha mantenido en la oscuridad, ciegos ante el sol que brilla en nuestro propio interior. Hubo una vez un buscador. No tenía nombre, ni un rostro definido, porque su historia era la historia de todos. Caminaba por el mundo con la sensación de un vacío persistente, como el eco de una canción olvidada. Buscó la plenitud en la acumulación de conocimientos, en las promesas de la ciencia, en los rituales de viejas tradiciones. Leyó libros que prometían el despertar, escuchó a maestros que hablaban de la iluminación. Pero cada vez que cerraba un libro o se despedía de un gurú, el mismo vacío lo esperaba en la quietud de su ser. Una noche, mientras el mundo dormía y la luna ascendía como una perla sobre el vasto océano del cielo, el buscador tuvo un sueño. No era un sueño ordinario. Las imágenes eran tan nítidas que se sentían más reales que la propia realidad. Vio un río de luz que fluía no de una montaña lejana, sino del centro de su propio pecho. Vio raíces ancestrales que no se hundían en la tierra, sino en las profundidades de su columna vertebral, conectándolo con un linaje de sanadores olvidados, con la sabiduría de la tierra misma. Escuchó un murmullo, un idioma sin palabras que su corazón comprendía perfectamente. Era un llamado, no un grito, sino un susurro suave y persistente, una invitación a regresar a casa. Cuando despertó, la sensación del sueño no se desvaneció. Permaneció en él, como una fragancia sutil. Y a partir de ese momento, los signos comenzaron a aparecer. Una sutil vibración en la base de su cráneo al amanecer. Una sensación de familiaridad inexplicable al ver un antiguo símbolo en la pared de un templo. La melodía de una canción lejana que parecía resonar con el latido de su propio corazón. Eran señales, susurros del universo que le decían que el camino que buscaba no estaba afuera, sino que estaba a punto de desplegarse en su interior. El buscador, desconcertado al principio, intentó ignorar estos signos. Su mente, entrenada en la lógica y la razón, no encontraba una explicación para estos fenómenos. Se decía a sí mismo que eran coincidencias, meros productos de su imaginación. Pero el llamado era persistente, una corriente subterránea que fluía con una fuerza innegable. Cuanto más intentaba acallarlo, más fuerte resonaba. Un día, mientras meditaba a la orilla de un lago, cerró los ojos y se sumergió en el silencio. En lugar del vacío habitual, sintió una vibración. Era como el eco de una campana lejana, pero el sonido no provenía del exterior. Emanaba de su centro, de un lugar que parecía ser la fuente de su existencia. Siguió la vibración con su atención, permitiendo que lo guiara. Viajó a través de un laberinto de sensaciones, de colores y de patrones, hasta que llegó a un espacio vasto, una cámara de luz en el centro de su ser. En esta cámara, no había tiempo ni espacio, solo una presencia que se sentía familiar, ancestral, y llena de una compasión infinita. Era la presencia del sanador que siempre había estado en él. En ese instante, comprendió la primera verdad: el sanador no es un título que se gana, ni un poder que se adquiere. Es el reconocimiento de que la fuerza más poderosa para la sanación reside en nuestro interior. Es el acto de despertar a la luz que ya está allí. El manuscrito, se dio cuenta, no era un libro que él encontraría en una biblioteca olvidada, sino el mapa de su propio ser,
un mapa que se escribiría con cada paso de su viaje interior. Así, el buscador comenzó a honrar el llamado. Dejó de buscar afuera y comenzó a escuchar adentro. Aprendió a sentarse con el silencio, no para llenar el vacío, sino para habitarlo. Aprendió a observar sus sueños, no como fantasmas de la noche, sino como mensajeros de su alma. Empezó a sentir las vibraciones sutiles del universo, no como ruido de fondo, sino como un lenguaje sagrado que su cuerpo estaba aprendiendo a descifrar. El camino del sanador es el camino del regreso a casa. Y esta casa no es un edificio de piedra, sino el sagrado espacio de nuestro propio corazón. El llamado interior es el primer paso, el primer eco que nos dice que es hora de volver a recordar, de volver a ser. Este capítulo no es el final de la búsqueda, sino el inicio del viaje. Es el momento en que el buscador se da cuenta de que no está buscando algo, sino que se está redescubriendo a sí mismo. Este es el inicio de tu propio manuscrito. Escucha el susurro, siente la vibración. El llamado interior te espera. La travesía, el retorno a tu esencia, ha comenzado. El velo que te separaba de la verdad está empezando a disolverse. La sanación que tanto anhelaste no está a kilómetros de distancia, sino a un solo latido de tu corazón. El último sanador no es una persona, es una conciencia que se despierta en cada uno de nosotros. Y esa conciencia, ahora, te está llamando a ti. Capítulo 2: La memoria del alma. Cuando el buscador aprendió a escuchar el llamado, una nueva puerta se abrió en su conciencia. Una puerta que no llevaba a un jardín de flores ni a un paisaje exótico, sino a un vasto y profundo océano que se extendía en su interior. En este océano, las corrientes eran las memorias olvidadas del alma, los tesoros que la mente, en su afán por categorizar y controlar, había enterrado. El alma recuerda el susurro de la primera estrella, el canto de los ancestros que pisaron esta tierra antes que nosotros. El alma tiene una sabiduría que se extiende más allá de los límites del tiempo, una verdad que la mente, con todas sus lógicas, no puede abarcar. El cuerpo, en este viaje, no es solo un recipiente de carne y hueso. Es una biblioteca viviente, un santuario donde residen los ecos de un linaje inmemorial. Cada célula, cada fibra muscular, cada hueso en nuestro esqueleto es un depositario de memorias. Memorias no solo de esta vida, sino de las vidas que nos precedieron, de los rituales que se celebraron bajo cielos estrellados, de los lamentos y las risas de nuestros abuelos. La mente puede olvidar, pero el cuerpo guarda, con una fidelidad sagrada, la historia completa de nuestra existencia. El buscador, ahora más que nunca, se dedicaba a la quietud. Se sentaba, no para pensar, sino para sentir. Y en ese sentir, comenzó a percibir las sutiles pulsaciones de su propia historia. Un día, mientras estaba con los ojos cerrados, tuvo una visión. No era un sueño, sino una imagen vívida que emergía de la profundidad de su ser. Vio a un hombre y una mujer, vestidos con pieles de animales, sentados alrededor de una fogata en una cueva. La luz anaranjada del fuego danzaba en las paredes, y sus rostros estaban pintados con símbolos que el buscador reconocía de alguna forma, aunque nunca los hubiera visto. Sentía su miedo, su conexión con la tierra, su respeto por el gran espíritu que habitaba en el bosque. Esa visión no era una fantasía, era una memoria, la memoria de un ancestro que había vivido esa vida, y cuya historia, de alguna forma, se había transmitido a través del tiempo hasta habitar en las células del buscador. Con cada meditación, con cada momento de introspección, más memorias emergían. Vio imágenes de sanadores que utilizaban hierbas que él no conocía, pero que su cuerpo, misteriosamente, reconocía. Vio rituales de sanación donde el sonido de un tambor era la única medicina, donde la voz se convertía en un vehículo de poder. Sintió el dolor de las heridas de guerra de sus antepasados y la alegría de sus cosechas abundantes. Comprendió que el cuerpo no era un simple vehículo para su alma, sino una cuna de sabiduría, una enciclopedia de experiencias que se extendían por miles de años. Las antiguas culturas lo sabían. Los chamanes del Amazonas, los curanderos de los Andes, los sabios de las estepas de Asia. Ellos entendían que la enfermedad no es un error de la naturaleza, sino un grito del alma que pide ser escuchado, un trauma ancestral que exige ser reconocido. La sanación, para ellos, era un acto de recordar.
un acto de honrar la historia que el cuerpo lleva en su interior. Utilizaban los sueños, el canto, la danza, las plantas sagradas para abrir las puertas de la memoria del alma. No buscaban curar el síntoma, sino escuchar la historia completa que había detrás de él. El buscador, al entender esto, cambió su perspectiva sobre su propio dolor. Ya no lo veía como un castigo, sino como un mensajero. Se dio cuenta de que la ansiedad que a menudo sentía no era solo suya. Era el eco de la ansiedad de sus ancestros, que habían vivido en tiempos de escasez y peligro. La soledad que a veces lo oprimía era la herencia de un linaje que había tenido que separarse para sobrevivir. Al reconocer estas memorias, al darles un espacio, sintió como una carga invisible se liberaba de sus hombros. No se trataba de deshacerse del dolor, sino de comprenderlo, de abrazarlo y, a través de ese abrazo, transformarlo. La sabiduría del alma no se transmite a través de palabras, sino a través de la experiencia. No se aprende en un libro, sino en el silencio de la meditación, en la quietud de una caminata en el bosque, en la intimidad de un llanto que se permite salir. Es un conocimiento visceral, una verdad que se siente en los huesos. El buscador estaba aprendiendo a leer su propio cuerpo, a descifrar los mensajes de su alma. Estaba aprendiendo a ser un arqueólogo de su propia conciencia, excavando en las profundidades de su ser para encontrar los tesoros olvidados de su linaje. Este es el segundo capítulo del manuscrito. Es la revelación de que somos más que la suma de nuestras experiencias individuales. Somos una confluencia de ríos ancestrales, un tapiz tejido con los hilos de innumerables vidas. La memoria del alma no es una carga, sino un regalo. Es el poder que nos conecta con nuestra sabiduría interior, con nuestra fuerza, con nuestra capacidad innata de sanar. Para despertar al sanador que llevamos dentro, debemos primero honrar y recordar la historia que habita en nuestro cuerpo. Debemos escuchar los susurros de los ancestros, honrar sus luchas y celebrar su sabiduría. En esta memoria, yace el mapa hacia nuestra sanación completa. Y este mapa, al igual que el llamado interior, no está afuera. Está tejido en la misma trama de nuestro ser. Capítulo 3. La medicina del silencio. El buscador, habiendo escuchado el llamado y reconocido la memoria del alma, se encontró frente a un nuevo maestro, el silencio. No el silencio que se produce cuando cesa el ruido exterior, sino el silencio que se encuentra cuando el parloteo de la mente se apacigua. El mundo está lleno de sonidos, de conversaciones, de música, de noticias, de ruidos de maquinaria. Constantemente estamos expuestos a una sinfonía de distracciones que nos alejan de la voz más suave y, sin embargo, más poderosa, la voz del silencio. La curación más profunda no se encuentra en el tumulto, sino en el vasto espacio de la quietud. Los antiguos sanadores lo sabían. Antes de siquiera tocar a un paciente o preparar una medicina, se sentaban en silencio. En sus templos, construidos no con muros de piedra sino con la intención de la paz, el único sonido era el de la respiración. Se sentaban en la inmovilidad de la mañana, observando cómo la luz del sol se filtraba por las grietas de las paredes. Sus ojos no buscaban nada, su mente no pensaba en nada. Simplemente eran. Y en ese ser, en ese espacio sagrado del silencio, la verdad del ser de la persona que venía en busca de ayuda se revelaba. El dolor, la herida, el origen de la enfermedad, todo se volvía visible en la quietud. El silencio no oculta, el silencio revela. Es un espejo puro, un estanque de agua quieta donde las profundidades del alma se pueden ver con una claridad asombrosa. El buscador, siguiendo este camino, se dedicó a la práctica del silencio. Comenzó por sentarse en su propia casa, en un rincón tranquilo, cerrando los ojos. Al principio, su mente era un mercado ruidoso. Pensamientos de preocupaciones, de tareas pendientes, de recuerdos pasados y ansiedades futuras se atropellaban entre sí, llenando el espacio con un ruido ensordecedor. Pero el buscador no luchó contra el ruido. Simplemente lo observó, como si fueran nubes pasajeras en el cielo. Y con el tiempo, con la paciencia y la práctica, las nubes comenzaron a dispersarse. El ruido mental se volvió un eco distante, y un vasto, expansivo y profundo silencio comenzó a emerger. En ese silencio, el buscador no se sintió vacío. Al contrario, se sintió completo. Fue en ese silencio donde la voz del llamado interior se volvió más nítida.
Fue en ese silencio donde las memorias del alma se manifestaron con mayor claridad. Fue en ese silencio donde los patrones de sus propias heridas, las raíces invisibles de su dolor, se revelaron ante él. No con un grito, sino con una suave y tierna revelación. Comprendió que la sanación no es un proceso de arreglar algo, sino un proceso de ver algo con total claridad. Y esa claridad solo es posible en la quietud. El silencio es la medicina más poderosa porque no interfiere. Permite que el cuerpo hable, que el alma se exprese. Cuando nos sentamos en silencio, le damos permiso a nuestro sistema nervioso para que se relaje, para que deje de estar en modo de supervivencia. Le damos permiso a nuestras células para que se regeneren, a nuestras emociones para que se procesen sin juicios. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de la conciencia. Es el espacio entre los latidos del corazón, la pausa entre las respiraciones. Es en esa pausa donde reside la vida misma. El buscador, a través de su práctica, comenzó a sentir la sanación que emanaba del silencio. No era una curación instantánea, sino una transformación gradual. El estrés que lo había acompañado durante años empezó a disolverse. Las viejas heridas emocionales, al ser vistas en la quietud, perdieron su poder. La angustia se convirtió en una suave melancolía que se podía abrazar. La ira se transformó en una energía que podía ser canalizada de manera constructiva. El silencio, al no ofrecer soluciones, le dio el espacio para que sus propias soluciones emergieran de su interior. El silencio le mostró que la verdad que buscaba no era una respuesta a ser encontrada, sino un estado de ser a ser habitado. La medicina del silencio es una práctica antigua, un ritual que se ha perdido en la vorágine de la modernidad. Pero su poder no ha disminuido. Es la práctica que nos permite reconectar con la sabiduría ancestral que habita en nuestro cuerpo. Es la puerta que nos conduce a la memoria del alma. Es la cuna donde el llamado interior se fortalece. Y es en ese espacio de quietud donde el sanador que todos llevamos dentro finalmente despierta. Este capítulo del manuscrito es una invitación a la pausa, a la quietud, a la inmovilidad. Es un llamado a cerrar los ojos no para dormir, sino para ver. Es una invitación a escuchar, no con los oídos, sino con todo el ser, el profundo y sanador murmullo del silencio. Y en ese silencio, encontrarás la verdad que te liberará y la sanación que te transformará. Capítulo 4. El lenguaje de la energía. Habiendo habitado el silencio, el buscador comenzó a percibir una nueva realidad. El mundo, que antes le parecía compuesto por objetos sólidos y estáticos, ahora se revelaba como una danza incesante de vibraciones, un vasto océano de energía. Todo es energía, se dio cuenta. Las montañas, los ríos, los árboles, las estrellas, las palabras que pronunciamos, los pensamientos que concebimos, todo es una manifestación de vibración y frecuencia. La sanación, en su esencia más profunda, no es más que el arte de armonizar estas vibraciones. Los antiguos sanadores eran maestros en este lenguaje. No veían los cuerpos como masas de carne y hueso, sino como campos de energía, sistemas complejos de resonancia. Sabían que una enfermedad no es un intruso externo, sino una disonancia, un desequilibrio en la sinfonía energética del ser. La curación, para ellos, era un acto de afinación. Eran como músicos cósmicos, restaurando la armonía perdida en el cuerpo, la mente y el alma. El buscador, en sus prácticas de meditación profunda, comenzó a sentir esta energía. Cerraba los ojos y ya no veía la oscuridad, sino un universo de colores y patrones que fluía a través de su cuerpo. Sentía el flujo de una corriente sutil, una red de canales luminosos que se extendía desde la punta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Sentía como sus pensamientos no eran solo ideas, sino ondas vibratorias que irradiaban de su mente, afectando su entorno y su estado emocional. Comprendió que una emoción de amor no solo era un sentimiento, sino una frecuencia alta y expansiva que iluminaba su campo de energía, y que un pensamiento de miedo o de ira era una vibración densa y restrictiva que contraía su ser. Este conocimiento no era intelectual, era visceral. Lo sentía en su propio cuerpo. Entendió que su intención, la fuerza de su voluntad, era la herramienta más poderosa para moldear su propia realidad energética. Sabía que un simple pensamiento de gratitud, enfocado con el corazón, podía enviar una onda de luz a través de su sistema,
disolviendo nudos de tensión y estancamiento. Los sanadores ancestrales utilizaban símbolos, como la geometría sagrada, para interactuar con estas energías. Sabían que ciertas formas, como la flor de la vida o la espiral, contenían códigos vibratorios que podían restaurar el orden y la coherencia en un campo de energía desequilibrado. Utilizaban el sonido, no solo como música, sino como medicina. Cantaban cantos sagrados, mantras y melodías específicas, sabiendo que la frecuencia de su voz podía mover energía estancada en el cuerpo, desbloquear emociones y restaurar el flujo vital. El sonido de un cuenco tibetano, resonando en el aire, no solo era un tono agradable, era una onda de sanación que penetraba en las profundidades del ser, alineando los centros de energía del cuerpo con la resonancia universal. El buscador, fascinado por este lenguaje, comenzó a experimentar. Se sentaba, no solo en silencio, sino también con la intención de armonizar su energía. Se visualizaba como un faro de luz, permitiendo que la energía de la tierra fluyera a través de sus pies y la energía del cielo descendiera por su coronilla, encontrándose en el centro de su corazón para crear un campo de luz unificado. Aprendió a usar su voz, no para hablar, sino para vibrar. Murmuraba tonos suaves, dejando que las ondas sonoras de su garganta viajaran por su cuerpo, sintiendo cómo se disolvían las tensiones en sus hombros o en la base de su cráneo. Comprendió la profunda interconexión de todo. Se dio cuenta de que la enfermedad que se manifestaba en su cuerpo físico era el síntoma final de un desequilibrio energético que había comenzado mucho antes, quizás en un pensamiento persistente de autojuicio, o en una emoción no procesada. La sanación, entonces, ya no se trataba de atacar la enfermedad, sino de restaurar el flujo de la vida, de devolver la coherencia y la armonía a su sistema energético. Este es el cuarto capítulo del manuscrito. Es la revelación de que somos más que la suma de nuestras partes. Somos un universo de vibraciones, una sinfonía de luz. Y el sanador que reside en nosotros es el director de esta orquesta, el que sabe cómo restaurar la melodía perdida. El lenguaje de la energía no es un concepto esotérico, es la base de nuestra existencia. Aprender a leerlo y a trabajar con él es el siguiente paso en el camino hacia la maestría interior. El buscador estaba aprendiendo a hablar este lenguaje, a usar su intención, su voz y su conciencia para moldear su propia realidad, restaurando la armonía y la salud, no solo en su cuerpo, sino en todos los aspectos de su vida. Este conocimiento lo preparaba para la siguiente revelación: ver su propio cuerpo no como un recipiente frágil, sino como un templo sagrado. Capítulo 5. El cuerpo como templo. El buscador, después de comprender que todo era energía, comenzó a mirar su propio cuerpo con una reverencia totalmente nueva. Antes, lo veía como una simple máquina, un vehículo que a veces le fallaba, un conjunto de órganos y sistemas. Ahora, con los ojos del alma, lo veía como lo que realmente era, un templo sagrado. Un altar viviente donde reside la chispa de lo divino, una manifestación perfecta de la conciencia universal. El cuerpo no es una prisión para el alma, sino su morada más preciada. Los antiguos sabios lo entendían. Construían templos con una meticulosa atención a los detalles, siguiendo la geometría sagrada, alineándolos con los puntos cardinales y las constelaciones. Pero sabían que el templo más sagrado de todos no estaba hecho de piedra, sino de carne y espíritu. Sabían que dentro de la forma humana existían centros de energía, portales y sistemas sagrados que conectaban a la persona con el cosmos. Describían estos centros de energía como altares internos, puntos de poder donde lo terrenal y lo celestial se encontraban. El buscador, ahora en un estado de profunda conexión con su interior, comenzó a explorar este templo con una devoción sin igual. Se sentaba en silencio y enfocaba su atención en su cuerpo, no como un objeto de estudio, sino como un mapa celestial. Sentía la base de su columna vertebral, un punto de anclaje con la tierra, el altar de la supervivencia y la manifestación. A medida que su conciencia ascendía, sentía el centro de su abdomen, el portal de la creatividad y las emociones. Con una profunda respiración, sentía el poder que residía en su plexo solar, el fuego de su voluntad y de su identidad. Y luego, con cada latido de su corazón, sentía el santuario de su pecho, el portal del amor incondicional, la compasión y la conexión. En la garganta,
sentía el centro de la expresión y la verdad. En el entrecejo, el tercer ojo, el portal de la intuición y la visión interna. Y en la coronilla, el portal de la conciencia divina, el punto de conexión con el universo, un altar donde lo individual se fusiona con lo infinito. Cada uno de estos centros de energía, o chakras, era una puerta de entrada a un aspecto diferente de su ser, un sistema sagrado que necesitaba ser honrado y cuidado. El buscador se dio cuenta de que muchas de sus enfermedades y dolencias se originaban en el descuido de estos templos internos. La tensión en la mandíbula era la manifestación de una verdad no dicha. El dolor en la espalda baja era la expresión de una falta de anclaje a la tierra, de un miedo a la inseguridad. La tristeza en el pecho era un altar del corazón que había sido abandonado y se había cerrado para protegerse. El cuerpo, en su infinita sabiduría, siempre estaba hablándole, enviándole mensajes a través de dolores, molestias y sensaciones. Pero él, en su ignorancia, había interpretado esos mensajes como fallas, en lugar de como peticiones sagradas de atención. El manuscrito, ahora, le revelaba que la sanación comienza con la reverencia. Comienza con el acto de honrar este templo, de escucharlo, de nutrirlo, no solo con comida, sino con pensamientos de amor, con palabras de gratitud y con la energía de la atención plena. El buscador comenzó a tratar su cuerpo como el santuario que era. Se movía con la gracia de un ritual, se alimentaba con la intención de honrar su ser, respiraba con la conciencia de que cada aliento era una ofrenda sagrada. Comprendió que el cuerpo no era solo el lugar donde residía el alma, sino que era el alma misma manifestada en forma física. Era el lugar donde la luz divina se encontraba con la materia. Este es el 5º capítulo del manuscrito. Es una llamada a la intimidad con nuestro propio cuerpo, una invitación a ver los sistemas de nuestro ser como mapas celestiales internos, y nuestros órganos y centros de energía como altares sagrados. El sanador que reside en nosotros es aquel que sabe cómo cuidar y honrar este templo. Es aquel que comprende que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la coherencia y la armonía de todos los sistemas del cuerpo, vistos como una manifestación sagrada de lo divino. Al honrar nuestro templo, honramos la vida misma, y en ese acto de reverencia, la verdadera sanación comienza a fluir. Capítulo 6. El corazón, portal del sanador. Después de reconocer el cuerpo como un templo, el buscador descubrió que dentro de este santuario había una cámara central, la más sagrada de todas. No era el cerebro con sus complejos laberintos de pensamiento, sino el corazón. El corazón, se dio cuenta, es más que un simple músculo que bombea sangre. Es el portal más poderoso para la sanación, una puerta de entrada a la memoria divina y a la conciencia ilimitada. Es el sol de nuestro universo interior, la fuente de la energía más sanadora del cosmos, el amor. Los antiguos sanadores no solo trataban al cuerpo, sino que se enfocaban en el corazón. Sabían que cualquier curación profunda era imposible sin la apertura de este portal. Creían que el corazón era el asiento del alma, el lugar donde la chispa divina, la esencia de la vida, residía. Y sabían que la energía del corazón, cuando estaba alineada y coherente, tenía el poder de transformar no solo al individuo, sino también a su entorno. El buscador, ahora con una profunda comprensión, comenzó a trabajar con la energía de su corazón. En su meditación, en lugar de enfocarse en la mente, dirigía toda su atención a la región de su pecho. Sentía el ritmo de su latido, no como una máquina, sino como un tambor sagrado, un pulso que resonaba con el pulso de la tierra y de las estrellas. Se dio cuenta de que cuando sentía gratitud o compasión, el campo de energía de su corazón se expandía, se volvía cálido y brillante. Cuando sentía miedo o dolor, se contraía y se volvía frío. La ciencia moderna, de alguna manera, está empezando a alcanzar la sabiduría ancestral. Ahora sabemos que el corazón tiene un campo electromagnético que es 50 veces más potente que el del cerebro. Sabemos que cuando sentimos emociones elevadas como el amor, la gratitud o la alegría, el corazón entra en un estado de coherencia. En este estado, los ritmos de nuestro corazón, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso se sincronizan, creando un estado de equilibrio y armonía en todo nuestro ser. Esta coherencia del corazón no solo nos sana a nosotros mismos, sino que emite una vibración que puede influir positivamente en los demás.
El buscador comprendió que la compasión no es solo un sentimiento bonito, es una fuerza curativa, una onda de energía que el corazón puede emitir conscientemente para sanar a otros. Este es el verdadero poder del sanador. No es un poder que se toma de afuera, sino un poder que se genera en el centro de nuestro pecho. Para sanar a otros, no necesitamos tener habilidades especiales. Solo necesitamos abrir nuestro corazón, generar un estado de compasión y coherencia, y permitir que la energía sanadora que ya reside en nosotros fluya. El acto de un sanador tocando a otra persona con la intención de amor no es solo un contacto físico, es la fusión de dos campos de energía del corazón, un acto sagrado de comunión y curación. El buscador comenzó a practicar esto en su vida diaria. Cuando veía a alguien que sufría, en lugar de solo sentir pena, enviaba una onda de compasión desde su corazón. Cuando se sentía estresado, se enfocaba en su corazón y generaba un sentimiento de gratitud, por la vida, por el sol, por cada respiración. Y cada vez que lo hacía, sentía como su cuerpo y su mente se calmaban. Sentía una calidez que se extendía desde su pecho, disolviendo el miedo y la ansiedad. Este es el 6º capítulo del manuscrito. Es la revelación de que el corazón es el verdadero motor de la sanación. Es el lugar donde reside la memoria divina, el conocimiento de que todos estamos conectados y que el amor es la única medicina real. Para despertar al sanador que llevamos dentro, debemos aprender a vivir desde el corazón. Debemos cultivar la compasión, la gratitud y el amor. Cuando el corazón se abre, el verdadero trabajo de sanación comienza. Y en ese acto de apertura, no solo nos sanamos a nosotros mismos, sino que contribuimos a la sanación del mundo entero. Capítulo 7. La voz que despierta. Una vez que el buscador descubrió el poder del corazón como portal, se dio cuenta de que esta energía necesitaba una forma de manifestarse en el mundo. La quietud del silencio era vital para la introspección, pero la sanación, a menudo, requería movimiento, sonido y expresión. La forma más poderosa de expresión que el ser humano posee es la voz. La voz, se dio cuenta, no es solo un medio para la comunicación, sino un instrumento sagrado, un vehículo para la energía sanadora que reside en el corazón. Los sanadores ancestrales lo sabían. En todas las culturas, desde los chamanes de Siberia hasta los monjes del Tíbet, la voz ha sido usada como una herramienta de sanación. No se trataba de cantar de manera perfecta, sino de emitir sonidos con intención y conciencia. Utilizaban cantos sagrados, mantras y tonos vocales para mover la energía estancada en el cuerpo, para limpiar el campo áurico de la persona y para invocar a las fuerzas curativas de la naturaleza. Sabían que el sonido, al ser una vibración, podía penetrar en las profundidades del ser, disolviendo bloqueos que el pensamiento o la medicina física no podían alcanzar. El buscador comenzó a experimentar con su propia voz. Al principio, se sentía incómodo. Nuestra cultura nos ha enseñado a hablar en voz baja, a no hacer ruido, a no expresar nuestras emociones con fuerza. Pero el buscador, con el corazón abierto, se atrevió a explorar. Se sentaba en su lugar sagrado y, con una profunda respiración, comenzaba a emitir un sonido. Un simple tono, om, o un murmullo que se extendía en una vocal. Al principio, el sonido era débil, vacilante, pero con la práctica, se volvió más fuerte, más resonante. Sentía como la vibración de su propia voz recorría su cuerpo, como una ola de energía, disolviendo la tensión en sus hombros, abriendo su pecho, calmando su sistema nervioso. Se dio cuenta de que la vibración del sonido era una medicina poderosa. Cada vocal, cada consonante, cada nota musical, tenía una frecuencia específica que podía impactar en diferentes partes del cuerpo. Un tono alto y agudo podía disolver la tensión en la cabeza y el cuello, mientras que un tono grave y profundo podía anclarlo, dándole una sensación de seguridad y estabilidad. Los mantras, que al principio le parecían palabras sin sentido, se revelaron como códigos sonoros, patrones de vibración que, al ser repetidos, reprogramaban la mente y el campo de energía, restaurando la paz y la claridad. La palabra, se dio cuenta, tiene un poder creativo inmenso. Lo que decimos, no solo a los demás, sino a nosotros mismos, moldea nuestra realidad. El sanador no solo cura con sus manos, sino con sus palabras. Las palabras de aliento, de afirmación, de bendición,
son como semillas de luz que se siembran en la conciencia de la persona. El buscador, al comprender esto, se volvió más consciente de lo que decía. Dejó de usar palabras de autojuicio y las reemplazó por afirmaciones de amor y aceptación. Dejó de hablar de enfermedad y comenzó a hablar de salud y de bienestar. Este es el 7º capítulo del manuscrito. Es la revelación de que la sanación no es un acto pasivo, sino una acción consciente. La voz es una herramienta de este acto. Al utilizar nuestra voz con intención y con el corazón abierto, nos convertimos en creadores de nuestra salud y de nuestra realidad. El sanador que llevamos dentro no solo escucha y siente, sino que también habla. Habla el lenguaje del amor, de la compasión, de la verdad, y a través de su voz, despierta la energía dormida, disuelve la enfermedad y restaura la armonía. El regreso del sanador en cada uno de nosotros comienza con un simple sonido, con un canto, con una palabra de amor. Es el momento de liberar nuestra voz, de cantar nuestra propia canción de sanación y de dejar que su vibración transforme nuestro mundo. Capítulo 8. El mapa invisible. El buscador, ahora inmerso en el lenguaje de la energía y con la voz como su instrumento, se enfrentó a la siguiente pieza del manuscrito, la comprensión de que dentro de cada ser existe un mapa invisible, una compleja red de canales, de corrientes y de centros de luz. Este mapa, se dio cuenta, no es una mera metáfora, sino la anatomía real de la energía humana. Los sanadores ancestrales, sin el uso de microscopios o de resonancias magnéticas, habían mapeado este sistema con una precisión asombrosa. A través de la observación, la meditación y la conexión con la naturaleza, habían descifrado la arquitectura energética del cuerpo. Este mapa invisible está compuesto por canales sutiles, conocidos en diferentes culturas como meridianos en la medicina china, o como nadis en la tradición yógica. Estos canales son las autopistas por donde fluye la energía vital, o prana, que anima y sostiene la vida. En los puntos donde estos canales se cruzan y se concentran, se forman los centros de luz o chakras, los mismos altares que el buscador había explorado en el capítulo anterior. Los antiguos sabios no solo sabían de su existencia, sino que habían desarrollado prácticas para interactuar con ellos, para mantener el flujo de la energía y para sanar los bloqueos. El buscador comprendió que la enfermedad no era más que un bloqueo en este mapa. Era como un atasco en una autopista, donde la energía vital no podía fluir libremente. Un dolor de cabeza podía ser el síntoma de un bloqueo en el meridiano de la vesícula biliar. Una depresión podía estar relacionada con un estancamiento en el chakra del corazón. El dolor físico, se dio cuenta, era el grito del mapa invisible, una señal de que la energía necesitaba ser liberada y armonizada. El manuscrito reveló que el sanador que todos llevamos dentro tiene la capacidad innata de navegar este mapa. Para ello, no se necesitan herramientas externas, aunque las antiguas prácticas sí utilizaban herramientas como las agujas de la acupuntura o las piedras preciosas para estimular los puntos clave del mapa. La herramienta más poderosa, se dio cuenta, era su propia conciencia. El simple acto de enfocar la atención en un área del cuerpo donde sentía dolor, con la intención de liberar el bloqueo, era suficiente para empezar a restaurar el flujo. El buscador comenzó a practicar esto. Cuando sentía un nudo de tensión en el cuello, en lugar de ignorarlo o tomar un analgésico, cerraba los ojos y dirigía su conciencia a ese punto. Visualizaba una luz sanadora que fluía hacia la zona, disolviendo el bloqueo. Y con la respiración, con cada exhalación, sentía como la tensión se liberaba. Descubrió que los sistemas de chakras no solo existían en su cuerpo, sino que también se conectaban con la tierra, con los mismos puntos de poder o líneas ley que los antiguos constructores de megalitos habían reconocido. Era una interconexión total. El mapa invisible de su cuerpo era un reflejo del mapa energético del planeta. Este conocimiento lo llenó de un profundo sentido de responsabilidad y de poder. Comprendió que al sanarse a sí mismo, al liberar sus propios bloqueos energéticos, estaba contribuyendo a la sanación del mapa invisible de la Tierra. La sanación, en su forma más elevada, no es un acto individual, sino un acto colectivo. Es un acto de coherencia y armonía que se expande desde el interior del individuo hacia el exterior, impactando en toda la red de la vida. Este es el 8º capítulo del manuscrito. Es la revelación de que tenemos una guía interna,
un mapa detallado que nos puede mostrar el camino hacia la salud y el bienestar. El sanador que llevamos dentro es aquel que aprende a leer este mapa, a escuchar sus señales y a navegar por sus corrientes. Al honrar y cuidar este mapa invisible, no solo nos sanamos a nosotros mismos, sino que nos unimos a un linaje ancestral de sabiduría que ha sabido, por milenios, que la verdadera sanación reside en el flujo libre y armonioso de la energía vital. Capítulo 9. La herida sagrada. A medida que el buscador profundizaba en el mapa invisible de su ser, una verdad inesperada comenzó a revelarse. No todas las heridas eran el resultado de un desequilibrio externo. Muchas de las cicatrices más profundas se habían convertido en puertas de entrada a la sabiduría. Comprendió que el dolor no siempre es un enemigo a ser evitado, sino que a menudo es un mensajero sagrado, una iniciación que nos empuja hacia nuestro despertar. La herida sagrada no es un fracaso, sino una oportunidad. Es la grieta por donde la luz, finalmente, puede entrar. Durante la mayor parte de su vida, el buscador había visto sus heridas emocionales y físicas como debilidades, como fallas que necesitaba ocultar. El trauma de su niñez, las decepciones en sus relaciones, la frustración por no alcanzar sus sueños, todo esto era un peso que cargaba con vergüenza. Pero el manuscrito, ahora, le mostraba una perspectiva completamente diferente. Le susurraba que esas heridas no eran un impedimento, sino un tesoro. La herida más profunda, la más dolorosa, a menudo esconde el regalo más grande. Los sanadores ancestrales lo sabían. No temían el dolor, ni el suyo ni el de sus pacientes. Sabían que el dolor era un camino. Guiaban a las personas a través de sus heridas, no para que las olvidaran, sino para que las atravesaran conscientemente. Creían que al enfrentar el dolor de frente, sin evadirlo, la persona podía encontrar la semilla de la sabiduría que el dolor mismo había sembrado. Era en la cámara oscura del sufrimiento donde las visiones más claras se manifestaban. Era al tocar el fondo del vacío donde se encontraba la fuerza para resurgir. El buscador, con esta nueva comprensión, decidió enfrentar sus propias heridas. Se sentó en silencio y, en lugar de evadir los recuerdos dolorosos, les abrió las puertas de su corazón. Permitió que la emoción de la tristeza, de la ira, del miedo, subiera a la superficie. No la juzgó, no la analizó, simplemente la sintió. Y al permitir que esas emociones fluyeran a través de él, se dio cuenta de que no eran el enemigo. Eran simplemente energía estancada, dolor que necesitaba ser reconocido y liberado. En el proceso, el buscador descubrió los regalos ocultos en sus heridas. La decepción de una relación fallida lo había llevado a una profunda introspección sobre el amor propio. La frustración de un sueño no cumplido lo había llevado a descubrir un camino más auténtico para su alma. La tristeza de la soledad lo había obligado a buscar la compañía de su propio ser. Sus heridas no lo habían debilitado, lo habían iniciado. Lo habían moldeado, lo habían esculpido, lo habían transformado en una persona con una mayor compasión, con una mayor empatía y con una sabiduría que no podría haber adquirido de ninguna otra forma. Este es el 9º capítulo del manuscrito. Es una revelación íntima y poderosa. La sanación no es un proceso de reparación, sino de integración. No se trata de borrar el dolor, sino de transformarlo en un catalizador para el crecimiento. El sanador que llevamos dentro es aquel que tiene el valor de mirar sus propias heridas sin miedo, de honrarlas como portales de iniciación y de extraer de ellas la fuerza y la sabiduría que lo guiarán en su camino. Este capítulo es una invitación a la vulnerabilidad, a la valentía de sentir, de llorar, de sanar, y de comprender que nuestras cicatrices no son marcas de vergüenza, sino el mapa de nuestra propia transformación sagrada. Capítulo 10. El regreso del sanador. El buscador, habiendo recorrido el camino del llamado interior, de la memoria del alma, de la medicina del silencio, del lenguaje de la energía, del cuerpo como templo, del corazón como portal, de la voz que despierta, del mapa invisible y de la herida sagrada, se encontró de vuelta en el lugar donde todo había comenzado. Pero ahora no era el mismo. El vacío que una vez lo había atormentado se había llenado con la luz de la comprensión. El eco de la canción olvidada ahora resonaba con su propia voz. La búsqueda había terminado. Pero la búsqueda no terminó porque él hubiera encontrado algo. Terminó porque se dio cuenta de que lo que buscaba no estaba en el mundo exterior. Estaba en él,
y siempre había estado allí. El manuscrito, con sus capítulos de sabiduría ancestral, no era un libro que contenía secretos ajenos. Era un espejo. Cada capítulo era un reflejo de una verdad que ya residía en su interior. La sanación que tanto anhelaba no era un poder que debía adquirir, sino una conciencia que debía despertar. El buscador, en este momento de epifanía, ya no se veía a sí mismo como un mero receptor de conocimiento, sino como un CEO creador. No era el estudiante de la vida, sino su maestro. La sanación no era un don que se le había otorgado, sino su naturaleza fundamental, la esencia de lo que era. Se dio cuenta de que el último sanador no era una persona, ni un linaje ancestral que debía ser encontrado en cuevas olvidadas. El último sanador era la conciencia despierta de cada ser humano, la comprensión de que todos somos portadores de la luz, de la verdad y de la capacidad innata de sanar. Con esta revelación, el buscador se convirtió en el sanador. Pero su trabajo no era curar a otros de la manera tradicional. Su trabajo era ser un faro. Era mostrar con su propia vida que la sanación es un acto de soberanía interior, una rendición al poder que reside en el corazón. Cuando hablaba, su voz no solo era un sonido, era una vibración que despertaba la memoria en los demás. Cuando tocaba, sus manos no solo eran un contacto físico, eran un portal que activaba la coherencia en el corazón del otro. Su presencia, su simple ser, se había convertido en medicina. El manuscrito que él había estado buscando nunca fue un libro con palabras escritas. Era el libro de su propia vida, el viaje de su propia alma. Y ahora, su misión no era guardarlo, sino compartir la verdad de que ese mismo manuscrito existe dentro de cada uno de nosotros. Que cada persona es el guardián de su propia sabiduría, el sanador de su propio ser. Este es el 10º y último capítulo. Es el momento del triunfo, no sobre un enemigo, sino sobre la ilusión de la separación. Es el final de un viaje y el comienzo de una nueva forma de ser. Tú, que has escuchado esta historia, no eres un simple oyente. Eres el buscador. Y ahora, es tu turno. La sabiduría que has escuchado no es ajena a ti, ya reside en tu interior. La sanación no es un proceso que te sucederá, es un poder que te espera. Despierta el sanador que has sido siempre. El manuscrito no es un libro que se cierra, sino un espejo que te pide que te mires en él. Y en ese reflejo, verás la verdad, el último sanador eres tú. Y tu viaje, en este momento, no termina, sino que se activa.